Bueno, su grupo sacó 95.9, primer grupo 93.3, 96.1, ustedes 95.9 y después 95.7 del examen. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de cáncer cervicuterino. Se hace uno. Recuerden que siempre que ya vengamos aquí a la clase, ya tienen que venir estudiados porque les voy a empezar a preguntar, como ahorita. Tal como vieron al inicio del capítulo, esta es una enfermedad que se asocia mucho a países en desarrollo, mucho a países con pobreza. Vamos a poner aquí, países desarrollados y países en desarrollo. Vamos a ver que hay mucha diferencia en cuanto a incidencia y mortalidad. Hay diferencia en cuanto a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y también hay diferencia en cuanto al diagnóstico por las etapas clínicas. Ok, Daniel Mejía. ¿La incidencia y la mortalidad en dónde está más aumentada? ¿En los países desarrollados o en desarrollo? ¿Tú qué dices, Daniel? En desarrollo. En desarrollo, exactamente. Entonces, esto en nuestro país y en muchos países tercermundistas, pues hay mucha incidencia y mucha mortalidad. En países desarrollados, prácticamente el cáncer cervicuterino tiende a eliminarse, inclusive tiende a erradicarse. Esto es secundario a nuestro siguiente punto, a la vacuna del virus del papiloma humano. En países en desarrollo, prácticamente la vacuna es universal. En muchos países se ha intentado de que a todo hombre o mujer se haga la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y como es el principal factor de riesgo, pues prácticamente si tú quitas o proteges contra esa infección, prácticamente estás quitando completamente el cáncer cervicuterino. Sucede algo muy diferente en México o en los países en desarrollo, donde muchos ni siquiera tienen acceso a la vacuna, y en caso de México es una población muy bien seleccionada, bueno, no muy bien, muy seleccionada. Por ejemplo, niñas de 9 años, y si, no sé si alguno de ustedes, hombres o mujeres, han intentado ir al sector salud y que les pongan la vacuna del virus del papiloma humano, pero la mayoría se los rechaza, porque solamente están destinados a niñas de 9 años. Entonces, no es universal. Si se la quieren tomar de forma particular, pues son 3 dosis y cada uno vale alrededor de cada dosis alrededor de 2,000 pesos. Entonces, también no es como que tan accesible para toda la población mexicana. Entonces, en desarrollo, pues prácticamente la vacuna contra el virus del papiloma es poco frecuente y no es tan universal como en otros países. Y etapas clínicas. Ya habíamos comentado que en países en desarrollo, pues tiende a eliminarse el cáncer cervicuterino, aunque en caso de diagnosticarse, como tienen un método de cribado más universal, pues se diagnostican en etapas localizadas. Mientras que en los países en desarrollo, pues la verdad que se están identificando tumores en etapas regionales. Como muestra, el artículo que les puse ahí, publicado en New England en el año 2009, en cuanto a los países en desarrollo. ¿Alguien leyó el artículo? Bueno, o el cuadrito, lo que decía ese artículo. ¿Alguien? Adelante. ¿Alguien que lo haya leído, lo que dice el cuadrito? Que si se detecta a tiempo disminuye su mortalidad 50%. Exactamente. En New England se publicó en el año 2009 un artículo donde vieron que en la India a un conjunto de personas les identificaron solamente en una sola ocasión en toda su vida la detección de virus del papiloma humano, y eso ayudó a disminuir la mortalidad en un 50%. Fíjense, o sea, es muchísimo. Entonces, la importancia del cribado, que vamos a ver más adelante, y pues toda la situación de, si tú identificas virus del papiloma humano y lo atacas, pues puede ser que disminuya tanto la incidencia como la mortalidad de forma importante. Vean eso, bajó la mortalidad en un 50%. Recuerden que un método de cribado, para que tenga éxito, o para que sea un buen método de cribado, tiene que bajar la mortalidad, y aquí la bajó mucho. Vean el estudio, está interesante. New England 2009 y lo tienen en su manual. Bueno, entonces, con todo esto pudiéramos concluir que el cáncer cervicuterino, y aunque suene feo, parece ser que es propio de países pobres, o está relacionado con la pobreza. Si aún a tu población la tienes vacunada contra el virus del papiloma humano, tienes un buen cribado, prácticamente el cáncer cervicuterino pudiera desaparecer. Lo que está sucediendo con países europeos, o por ejemplo Australia también. Bueno, vamos a hablar de epidemiología.
Eh, Octavio Sandoval, ¿cuál es la principal histología del cáncer cervicuterino? A ver, Lisette Becerra, ¿cuál es la principal histología del cáncer cervicuterino? Células escamosas. El escamoso, células escamosas. Esto hasta en un 70%. Fíjense, es el primer tumor que tiene otra histología. Recuerdan, mama, carcinoma ductal, pulmón, adeno, colon y recto, adeno, próstata, adeno. CACU cambia, es escamoso, 70%. Pero hasta un 25% de los pacientes pueden tener adenocarcinoma o adeno escamoso. Adenocarcinoma o adenoescamoso, hasta un 25%. Entonces, vean que, aunque sí es la mayoría de los escamosos, a veces nos podemos llegar a topar con un adenocarcinoma de cervix. Mucho cuidado ahí. Ahorita vamos a ver por qué es importante saber esta situación. Principal factor de riesgo. Mayra, principal factor de riesgo. Dijo Andrea. No, Mayra Espejel. O tú, Andrea, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Pues como ya lo dijo, el virus del papiloma humano, que se detectaba en un 99.7% de... ¿Qué tipos de virus del papiloma humano principalmente? Recuerden, 16 y 18. Sí, sí, 18. 16 y 18. Recuerden, ya seguramente lo han hablado en otras clases. El virus del papiloma humano afecta a una zona, principalmente a nivel cervical, que se llama zona de transformación. ¿Cuál es la zona de transformación? Recordando un poco, aquí teníamos al cervix, y la zona de transformación era la parte que estaba aquí a la mitad, donde se unía el epitelio de adentro con el epitelio de afuera, y a eso se le llamaba zona de transformación. Aquí es donde le gusta estar, o donde le gusta llegar al virus del papiloma humano. El cáncer cervicuterino lo podríamos clasificar en dos, en base a si está por dentro de la zona de transformación o por fuera de la zona de transformación. Si está por dentro, a eso se le va a llamar que es un cáncer endocervical, endocervix. Y si el cáncer cervicuterino está por fuera de la zona de transformación, a eso se le va a llamar que es exocervix. Entonces, ¿cuál es el más frecuente entre el endocervix y el exocervix? El cáncer, el exocervix. Es mucho más frecuente que sea exocervix. Ahora, mucho cuidado. Hay una histología y una situación en particular. El adenocarcinoma de endocervix. Habíamos dicho que hasta un 25% de los casos pueden tener adenocarcinoma. Y ya dijimos que poco frecuente, pero que sí puede haber cáncer endocervical. Ahora imagínense que se juntan ambos, un adenocarcinoma de endocervix. Mucho cuidado con este tipo en particular. ¿Por qué? Porque puede ser primario de cervix, ¿sí? Puedes tener un adenocarcinoma endocervical, es cierto, pero también no descarten la posibilidad de que sea uno de endometrio que se metió a cervix. Porque vamos a ver en endometrio que también son adenocarcinomas la mayoría. Entonces imagínense que tuvieras un adenocarcinoma de endometrio y que está infiltrando hacia abajo y llega hasta cervix. Tendrías un adenocarcinoma también y endocervical. Entonces mucho cuidado cuando se enfrentan con esto. Adenocarcinoma endocervical. ¿Realmente es primario de cervix o no será que viene de arriba? ¿Sí se entiende esa situación? Esto es importante porque no sé qué, o sea, si les toca un cervix que diga adenocarcinoma endocervical, oye, y no será de endometrio, obviamente tienen que tomar factores epidemiológicos, cómo se comportó la enfermedad. Eso lo vamos a aclarar cuando veamos endometrio. Pero mucho cuidado. Adenocarcinoma endocervical. Sí hay primarios de cervix, claro que sí. Pero se me han llegado casos que pensaron que era de cervix, oye, y más arriba está el útero lleno de tumor. O sea, a lo mejor es un adenocarcinoma de endometrio que se metió. Bueno,
Principal edad a la que se diagnostica el cáncer uterino, a los 50 años, alrededor de esa edad. Recuerden, todos los cánceres más de 60 años. Habíamos dicho la excepción de mama a los 52, y aquí hacemos otra excepción, cervicuterino a los 50 años, es un poco más joven la persona. Principales etapas clínicas que se diagnostican en México, la etapa clínica 2 y la etapa clínica 3. Tal como comentábamos al inicio, en países en desarrollo es mucho más frecuente la etapa regional, o sea, etapa 2 o etapa 3. Cuadro clínico. Muchos pacientes son asintomáticos y solamente se diagnostica el cáncer cervicuterino con un Papá Nicolau, y ahí es cuando sale. Pero, entonces, unos son asintomáticos. Pero cuando se presenta, la principal manifestación es el sangrado transvaginal. Sangrado transvaginal. ¿Qué características tiene este sangrado transvaginal? Recuerden en qué grupo de edad. Tiene 50 años la paciente. Entonces, es un sangrado transvaginal en una paciente generalmente premenopáusica. Todavía no está menopáusica, porque es una edad joven hasta cierto punto, y que no coincide, no es la menstruación. Entonces, recuerden esta situación. Un sangrado transvaginal en una paciente joven, hasta cierto punto, que todavía es premenopáusica, y que no se asocia a la menstruación, oye, ¿por qué está sangrando? Esto lo vamos a diferenciar cuando vemos endometrio, porque en endometrio es al revés, sangrado transvaginal, pero en una paciente posmenopáusica. Esas son las principales diferencias. En cervix es premenopáusica, en endometrio es posmenopáusica. Una paciente que ya no debería sangrar y que sangra, eso es endometrio, eso lo vamos a ver más adelante. Pero en cervix es en premenopáusica. Esa es como que la principal característica. No la única. ¿Qué otras características puede haber? Un sangrado postcoital. Que si bien no todo sangrado postcoital es cáncer, sí se tendría que descartar. Por ejemplo, esto puede depender a veces de la lubricación del paciente, a veces de la anatomía de su pareja y de la misma paciente, a veces de pues, otros factores que se puedan asociar, ¿no? No es la única causa cáncer, pero bueno, sangrado postcoital, hay autores que cada vez que tengo relaciones empiezo a sangrar. Y esto a veces es situación muy delicada. Fíjense, yo tuve una paciente con cáncer cervicuterino metastásico a hígado y que su marido la obligaba a tener relaciones. Y cada vez que tenía relaciones sangraba, porque ahí estaba el tumor primario en cervix. Entonces, la verdad es que sí es una situación muy delicada porque a cierto punto, hasta qué grado tú puedes intervenir o no. Una vez fueron los dos y la verdad que dije, mira, lo ideal es que no, porque si no hay riesgo de sangrado y que ponga en riesgo su vida y todo. Pero te prestas a mucho riesgo. La verdad es que es una situación muy delicada en esa situación, ¿no? Lamentablemente. Otro, flujo vaginal fétido. Pobres pacientes, la verdad es que llegan y ellas mismas dicen, doctor, ¿sabes qué? Es que apesto como a perro muerto. Ellas mismas te lo dicen, y es que la verdad huele muy fétido, o sea, muy putrefacto todo eso. Generalmente los escamosos huelen muy mal. Eso también lo vamos a ver cuando veamos cáncer de cabeza y cuello, que generalmente son escamosos, huelen muy, muy, muy feo. Aquí me recuerda algo de los factores de riesgo que no comentamos. Aunque el principal es el virus del papiloma humano, se han estudiado otros factores de riesgo. El tabaquismo, los que leyeron el manual, vemos que sí se han asociado a cáncer, pero sobre todo cuando es escamoso. No se ha asociado tanto el tabaquismo con adenocarcinoma, pero sí con el escamoso. Y esto sucede en todo. Todo escamoso le antecede generalmente el tabaco. Entonces, flujo vaginal fétido. Si es un tumor un poco más grande, puede haber dolor lumbar o pélvico. Bueno, pues fíjese, siempre preguntan, oiga, ¿le duele la espalda? Sí, me duele acá abajo, doctor. Es algo súper común en los pacientes con cáncer cervicuterino. Y otro también, síntomas urinarios o intestinales. Por ejemplo, pacientes, pues todo eso está muy contaminado, mucha infiltración locorregional, es una zona de por sí
que tiende a contaminarse. Ahora imagínense, le suman un tumor de esta magnitud, pues todo eso se va a superinfectar, ¿no? Muchas infecciones del tracto urinario de repetición. Puede ser que el paciente, que es una de las principales complicaciones, se llegue a tapar. Las pacientes con cáncer cervicuterino mueren por dos cosas, o por sangrado o porque tienen una falla renal, porque se taparon. Esas son las principales causas de muerte del cervicuterino. Entonces, se tapa, está en anuria, están tapados los ureteros, en una hidronefrosis, se empieza con falla renal, hipercalemia severa. No, o sea, es un deterioro complicado. Recuerden, en cáncer siempre piensen que el organismo, el cuerpo es un tubo. Paren algo o bloqueen algo y ya se complicó toda la situación. Ese es el problema del cáncer, que tapa siempre. Si el cáncer no tapara, pues aunque esté ahí, el problema es que tapa, siempre tapa, y cuando tapa es cuando se puede complicar la situación. Intestinales, lo mismo. Si tienes el tumor y que de repente se perfora el recto, pues empiezas con complicaciones, ¿no? O con una obstrucción intestinal, con problemas para evacuar, a lo mejor está empujando el tumor todos los intestinos, está comprimiendo el recto. Bueno, síntomas intestinales. Principales sitios de metástasis. Marixa Flores, ¿cuáles son los principales sitios de metástasis del cáncer cervicuterino? El pulmón, doctor. Pulmón y otro. Y ganglios no regionales. Exacto, ganglios no regionales. Ya con esto nos damos una idea que si estamos diciendo que pulmón es uno de los principales sitios de metástasis, pídanle la tomografía completa. Es más, ya para que no se les olvide, todo cáncer pídanle completa, o mínimo una radiografía de tórax, mínimo. Ya veíamos en próstata, ¿se acuerdan que en base si era riesgo alto o muy alto? La tomografía no nos te dice abdomen y pelvis. La verdad es que yo cuando estoy a nivel institucional a todo se lo pido completa. Y si es particular, bueno, me ajusto mucho al presupuesto, pero si no, mínimo una radiografía de tórax, mínimo. Porque la verdad es que a veces nos llevamos muchas sorpresas. Me han llegado muchos pacientes que solamente les hicieron tomografía o estudio de abdomen y pelvis, y ahí sale el tumor, y uno pensaría que es una enfermedad localizada o regional, por la prematura, por las citas tan diferidas, pues a lo mejor ya le inicio tratamiento, y a la próxima cita ya me llega con la tomografía y digo, madre santa, tiene tumor en el pulmón. Entonces esto es algo súper frecuente, y que a lo mejor lo pudiéramos evitar si desde un principio le hubiéramos pedido estudios completos o mínimo una radiografía. Muy bien. Diagnóstico. Fíjense, el diagnóstico de cáncer cervicuterino es muy clínico. De hecho, no hay, aparte de mama, es cierto, pero cervicuterino es muy clínico. ¿Y a qué me refiero con que el diagnóstico es muy clínico? Tacto vaginal y tacto rectal. Tacto vaginal y tacto rectal. Bueno, vamos a empezar. Yo sé que esto pues es más práctica, ¿no? Ahí tengo un maniquí, pero la verdad es que no va a funcionar hasta que lo toquen. Vamos a tratar de hacer un dibujo para que podamos entender cómo se utiliza el tacto vaginal y rectal para la tapificación. Bueno, recuerda que a la paciente pues siempre debes de mantener el pudor y lo más confortable posible. Recuerda que siempre debes de darle un espacio a la paciente, una bata, que aunque se va a descubrir, le da menos incomodidad. Siempre no revisarla ahí delante de todos los familiares, ¿no? Siempre en un espacio aparte. Si tienes las patas de la mesa para poner las piernas, perfecto, pero si no, no pasa nada. En una cama normal o en una camilla, nada más le pides a la paciente que doble sus piernas y que las abra un poco. Ya vas a tener a tu paciente en una posición ginecológica. Recuerda llevar todas las medidas higiénicas posibles y lo primero que tienes que hacer es el tacto vaginal, lo primero. Entonces, con un dedo, con el que más te acomodes, pues metes el dedo en la vagina. ¿Y qué cosas te vas a preguntar? ¿O qué tienes que ir pensando cuando vayas a hacer el tacto vaginal? Dos cosas. Uno, el tamaño. Ok, voy a buscar un tumor. ¿Cuánto mide el tamaño? Y recordemos este número. 4 centímetros. No se les vaya a olvidar. 4 centímetros. Es un tumor que mide menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros. Para esto, pues o sea, tus dedos van a ser tus ojos. Entonces, de tarea, se les queda medirse el dedo, ¿sí? Mídanse cuánto mide de largo,
¿Cuánto de ancho? Por ejemplo, mi dedo mide 8 centímetros hasta adentro. 8 centímetros hasta adentro. Y de largo, bueno, de ancho, como centímetro 2, 1.2 centímetros. Mídanse cuánto mide su dedo y cuánto ancho, porque esos van a ser sus ojos. No solamente cuando revisan a una paciente de cáncer, esto lo van a aplicar mucho cuando entren a gine, ¿no? Pues ahí vas a ver cuánto está dilatado y todo, pero tus ojos son tus dedos, entonces mídanse los dedos. Y lo importante, en cáncer cervicouterino, ¿cuánto mide el tumor? ¿Menos de 4 centímetros o más de 4 centímetros? No se les vaya a olvidar esta medida, 4 centímetros, es un número que nos tenemos que aprender. Y otra cosa, ¿está infiltrando vagina? O sea, el tumor pega a la vagina y si la pega, ¿hasta qué tercio? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. No se les vaya a olvidar. Ya van a meter el dedo por un paciente con cáncer cervicouterino. ¿Cuánto mide? Oye, toca vagina y ¿hasta qué tercio de la vagina? ¿El tercio a qué me refiero? Aquí tenemos la vagina. Y aquí la salida, ¿no? La vagina la divides en 3 tercios. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Lo que pasa es que esto es muy importante para la tapificación, porque si se mantiene dentro de los 2 primeros tercios, es una etapa clínica. Pero si ya toca el tercio inferior, es otra etapa clínica, es un 3A, si ya toca el tercio inferior. Entonces, por eso la importancia de saber hasta qué tercio está infiltrando. Entonces ya empiezan a tocar, ya empiezan con el tacto vaginal, recuerden, toquen hasta el cérvix, traten de siempre tocar los fondos de saco y siempre identifiquen dónde está el tumor. Ahí está a expensas de cérvix, ya tocó vagina, ya se infiltró hasta el tercio inferior, siempre piensen en todo esto. Tumor, cuánto mide y si está infiltrando vagina y hasta qué tercio. ¿Cómo se siente el cérvix? Tóquense su nariz, así se siente, tal cual, así se siente el cérvix. Entonces es una consistencia un poquito blanda, no rígida, y si tú de repente tocas una induración, oye, ¿qué es eso? Es cierto, no todo es cáncer, puede haber algunas otras lesiones benignas, pero bueno, siempre hay que identificar alguna lesión, algún tumor. Ya terminaste de hacer el tacto vaginal, recuerda estas características. Dejas a la paciente en la misma posición, y ahora viene el tacto rectal. Cuando hacemos tacto rectal por otra situación, generalmente no ponemos al paciente en esta posición. Generalmente al paciente le pedimos que se ponga en posición fetal y que junte sus piernas a su pecho. Pero en este caso de cervicouterino, hagan en la misma posición para que tú te estés imaginando la anatomía. Porque si primero así me hiciste el tacto vaginal, después le pides al paciente que se cambie, como que ya no te orientas muy bien en la anatomía. Entonces siempre, 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 así, primero arriba. Obviamente te lavas las manos, cambias de guantes, te pones gel y ahora vienes por atrás, ¿no? Por el recto. ¿Por qué tienes que hacer tacto rectal? Porque el tacto rectal te va a dar 2 características. ¿Cómo están los paramétrios? Y cómo está la pared pélvica. Y esto es sumamente importante en cervicouterino. ¿Cómo están los paramétrios y cómo está la pared pélvica? Bueno, voy a hacer un dibujo tratando de ejemplificar esta situación. Bueno, aquí tenemos de frente y aquí lo tenemos de lado. Recuerden que el recto pues está prácticamente pegado en la parte de atrás del útero. Tú vas a meter tu dedo, ¿no? Aquí lo voy a poner, bueno, aquí ya metes el dedo y aquí lo voy a ejemplificar de forma punteada, el dedo. ¿Hasta dónde vas a tocar? Lo vas a tocar hasta que sientas la bolsita del útero. Se toca así. ¿Cómo se siente eso? Como una ¿cómo se llama? Botella de agua. Tal cual. Tiene la misma consistencia. Tú entras por atrás
y dice, mira, ya llegué a la bolsita del útero. Así se siente, como un globito, como una botella de agua. Entonces, tú ya llegaste aquí a tocar, aunque ya toqué el útero. ¿Qué tienes que hacer a continuación? Aquí está el hueso y aquí está el hueso. Tienes que empezar a tocar hacia los lados. Ya llegaste a tocar la bolsita del útero. Ok, empiezo a irme hacia un lado y me empiezo a ir hacia el otro lado. ¿Sí? Hasta llegar hasta el hueso. Sí se siente el hueso. Todo esto es pequeñito. Entonces tú ya llegaste, metiste el dedo hasta sentir ahí la bolsita del útero. Y a los lados. Ya llegaste, ok. Ahora a los lados, a los lados, a los lados. Hasta el hueso. Ahora al otro lado. Hasta el hueso. Si en tu transcurso de que estás tocando desde la bolsita del útero hasta el hueso, sientes algo duro, esto significaría que están invadidos los parámetros. Y eso sería una etapa 2B. Aquí, esta etapa sí no las aprendemos. FIGO 2B, infiltración de parámetros. Entonces, eso lo van a saber hasta que hagan el tacto rectal. Tocan la bolsita del útero, van para un lado. Oye, toco duro, pero ya de aquí está blandito, ya llega el hueso. Ah, ok, está invadido el parámetro izquierdo. Y eso es un FIGO 2B. Ahora, si en su transcurso están tocando, oye, está duro, y ya llegué al hueso y todo estuvo duro, esto significaría que está invadiendo ya la pared pélvica, y eso sería un FIGO 3B. Son las dos etapas clínicas que sí nos tenemos que aprender en cervicuterino, porque son las más frecuentes, la 2B y la 3B. Entonces recuerden, tacto vaginal, ya entraste hasta el cervix, ok, mide menos o más de 4 centímetros el tumor. Oye, toca vagina, ay, ¿sabes qué? Si parece que el fondo de saco ya está infiltrado. Vagina también está infiltrada. ¿Hasta qué tercio llega? Eso es el tacto vaginal. Tacto rectal, llego hasta la bolsita del útero. Ahora hacia los lados, hasta tocar el hueso. De un lado y del otro lado. Oye, está duro acá, pero ya está blandito. Ok, está infiltrado el parámetro izquierdo. FIGO 2B. Oye, estoy tocando y está duro, y ya hasta llegaste al hueso, está invadida la pared pélvica. Y eso es un FIGO 3B. Recuerden, invasión parametrial 2B, invasión a pared pélvica 3B. Son las únicas etapas clínicas que nos vamos a aprender. No nos vamos a aprender todas las demás. Estas dos sí no las aprendemos porque son muy, muy frecuentes. ¿Okay? Muy bien. Okay. Entonces, ya hiciste vamos con diagnóstico. Ya vimos que el diagnóstico se hace de forma clínica, con tu tacto vaginal y tu tacto rectal. Ok, ya con eso tú pudieras inclusive tapificar. De hecho, este es el cáncer por excelencia clínico. Prácticamente no necesitarías otro estudio, pero sobre todo por la situación de que hay mucha metástasis pulmonar, lo que sí se recomienda es que tú le pidas aparte una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada. Fíjense, solamente dos cosas para el diagnóstico. Clínica, tacto vaginal, tacto rectal y tomografía completa. Nada más. Ahora, a partir de 1B2, ahorita vamos a ver las etapificaciones, pero a partir de 1B2, pudieras considerar a que le puedas pedir una resonancia magnética de pelvis o bien un PET. A partir de una etapa clínica 1B2, pudieras considerar resonancia magnética o PET, a lo mejor para tener mayor definición. Pero vaya, ¿qué pasa en la realidad? Y no está mal. Pura tomografía. Recuerden que la resonancia es muy buena para ver tumores pélvicos, muy, muy buena. Entonces, en este caso, pues para ver más que nada la profundidad, si está infiltrando en un órgano, el tamaño, tal vez lo ideal sería una resonancia. Pero si no tienen resonancia, si el paciente no la puede costear, le pueden pedir una tomografía. Recuerden que tomografía es el estudio que más pedimos nosotros los oncólogos. Y recuerden, de preferencia, siempre pedirla completa. Tórax, abdomen y pelvis. Pero bueno, a partir de 1B pudieras considerar pedirle además una resonancia magnética de pelvis o un PET.
Ok, con esto es todo el diagnóstico. No necesitas más estudios. Vaya, pudieras hacer otros estudios. Y esto, fíjense que se me olvidó decirlo en los otros grupos. Pudieras, por ejemplo, pedir una rectosigmoidoscopía o pudieras pedir una cistoscopía, sobre todo para ver si está infiltrando el órgano. O sea, pero no es de ley. Por ejemplo, si en la tomografía te dice, oye, ¿sabes qué? Parece ser que está infiltrando el recto. Bueno, pudieras pedir una rectosigmoidoscopía para que el endoscopista entre por el recto y tome biopsia de ahí, para ver si realmente está infiltrando o no. Y lo mismo con la cistoscopía. Oye, parece ser que hay pérdida de interfase con la vejiga, es decir, parece ser que se está infiltrando la vejiga. Bueno, el urólogo puede hacer una cistoscopía y tomar una biopsia de ahí para evaluar si sí realmente se está infiltrando la vejiga o no. Pero no son estudios de inicio. O sea, eso va a definirse en base a tus resultados de tomografía. Estudios básicos, la clínica y tu tomografía. Ya si quieres, bueno, la resonancia a partir de 1B2, y por ejemplo, si en la tomografía te saliera sospecha de infiltración a recto o sospecha de infiltración a vejiga, pudieras considerar rectosigmoidoscopía o bien una cistoscopía para corroborar el diagnóstico. ¿Sabes qué? Si está infiltrado o no está infiltrado. Y ya para finalizar, vamos a hablar de tratamiento. Es muy fácil el tratamiento del cerebro, ¿sí? ¿Y en qué caso se puede hacer una especuloscopía o ya no se realiza? Okay. Sí. ¿No se recomienda? Fíjate, qué bueno que lo dices porque se me estaba pasando a decirles. Les voy a poner el caso de un paciente que llegó este fin de semana. 2 de sus compañeros fueron este fin de semana y llegó una paciente con cáncer cervicouterino. Tiene antecedentes que tenía muchos años sin hacerse el Papá Nicolau. Ella debutó con sangrado transvaginal intermitente. Hasta que ya se le hizo una biopsia y ya se corroboró que sí era un cáncer. A la hora que llega con nosotros para su revisión y para el tratamiento, primero la reviso yo, tacto vaginal y tacto rectal. Después le digo a sus compañeros, ¿saben qué? También háganle tacto vaginal. Y hacen tacto vaginal los dos. Fueron 3 dedos, con algo que no es rígido, con un dedo, flexible, blandito. Después de eso, la paciente sangra y sangra y sangra y sangra y sangra y sangra. Dejó manchada toda la camilla así lleno de sangre hasta que finalmente se pudo controlar. ¿A qué voy con esto? Mucho cuidado con meter el espejo vaginal en pacientes con cáncer cervicouterino. Si bien te va a ayudar para hacer el diagnóstico, para hacer una colposcopía o para hacer, por ejemplo, una toma de biopsia, es correcto, pero si van a revisar nada más, yo les recomiendo que primero metan el dedo y después, pues si ustedes consideren, meterle el espejo. Pero si no, no lo metan. O sea, si no van a tomar el Papá Nicolau en ese momento o si no van a tomar una biopsia, la verdad que no sería lo ideal que metieran el espejo. A mí, por ejemplo, ya como todos los pacientes me llegan con el diagnóstico, a ninguna le meto el espejo. Solamente le meto el puro dedo para revisarlo. Solamente por este riesgo de sangrado. Vas a meter algo rígido y si de por sí el tumor a veces es muy friable, con algo rígido puedes hasta rasgar el tumor, puedes aumentar el sangrado. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. ¿Sí? Si vas a revisar solamente, yo te recomiendo que no metas el espejo. Si vas a tomar un Papá Nicolau o si vas a tomar una colposcopía, bueno, cambia ahí la situación, ¿no? Pero si nada vas a revisar, o si ya tienes el diagnóstico, ya ni le metas el espejo. Es lo que yo les recomiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de etapificación. Ya nada más esto lo van a leer ustedes en casa. Chequen la etapificación de cáncer cervicouterino. No te viene aquí un T, un N y un M. No, es la clasificación de la FIGO. Generalmente todos los ginecológicos utilizan la clasificación de la FIGO. Y directamente se van a la etapa. Por ejemplo, las etapas 1 es que está confinado el cuello uterino. La etapa 2, que va más allá del útero. La etapa 3, que afecta al tercio inferior de la vagina. De ahí la importancia que les decía. Chequen hasta qué tercio está infiltrando. Y la etapa 4, hay 4A y 4B. 4A es que haya infiltración a los órganos adyacentes. 4B, ya hay propagación o metástasis a órganos a distancia. Léanla con calma, pero vean que se repite mucho 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. De ahí la importancia que cuando ustedes meten el dedo, chequen tamaño, miden menos o más de 4 centímetros. Y vean lo de la vagina, léanla con calma, pero hay mucho, hasta qué tercio
de la vagina va, porque en base a eso es la etapificación, ¿sale? Ya para finalizar, un minuto les robo, tratamiento. Muy fácil el tratamiento de cáncer cervicuterino. Bueno, fácil hasta cierto punto. Es un tumor que mide menos de 4 centímetros. Esto nos haría una etapa clínica de un 1A a un 1B2. Leanla con calma. Pero todas estas etapas es menos de 4 centímetros. Aquí el tratamiento es quirúrgico. Va para cirugía. Histerectomía, que le quitan el cervix, un pedazo de cervix, dependiendo si quieren preservar la fertilidad o no, se puede nada más quitar un pedazo, ¿sale? No necesariamente se quita toda la matriz. Pero es quirúrgico, etapas muy tempranas, quirúrgicas. Tumores más de 4 centímetros, que sería a partir de un 1B3 hasta un etapa 4A, porque ya está infiltrando órganos adyacentes. El tratamiento es quimio más radioterapia. Hasta aquí, todo esto es con intención radical, es decir, con intención de curarlo, curativa. Obviamente, entre una etapa sea más temprana, mayores tasas de éxito. A lo mejor una 4A, sí la puedes curar, pero oye, sabes que es una etapa muy avanzada, tal vez no la puedas curar de forma completa, pero todavía es con intención curativa. O sea, la intención del tratamiento es curativa. Entonces, recuerden, etapas muy tempranas, cirugía, oncología quirúrgica. 1B3 a 4A, quimio más radio. ¿A quién lo envían primero? Al radio, porque el de radioterapia es el que va a definir cuándo inicia. Muchas veces los pacientes me llegan primero a mí. Ok, ¿sabes qué? Es que yo te tengo que iniciar la quimio hasta que inicie la radio. Y entonces aquí el que da la pausa es la radioterapia. Por eso es que cáncer cervicuterino, al médico que lo tienen que referir, si es una etapa locorregional, es al radio-oncólogo, para que él ya le inicie tratamiento y él ya pide interconsulta con oncología médica para que yo le dé la quimio concomitante. Cuando se dan las dos se llama concomitante, quimio concomitante, con radio, o sea que va al mismo tiempo. Y finalmente, las etapas metastásicas, 4B. Aquí prácticamente pura quimioterapia. Hay estudios que han evaluado el agregar bevacizumab y si hay ventaja, ¿no? Si hay beneficio. Pero prácticamente ya una etapa metastásica, aquí el contexto es con pura intención paliativa. ¿Vale? Ahora, aquí la radioterapia o la cirugía, la radio o la cirugía, sí se puede dar, pero solamente con finalidad paliativa. Recuerden, ya no con finalidad curativa. ¿Qué ejemplo? Un paciente con metástasis, pero que se sangra y sangra y sangra y sangra y sangra. Yo con la quimio y con el bevacizumab probablemente no le pare el sangrado. Tengo que enviar la radioterapia para que radien esa zona y traten de controlar el sangrado. No para que la curen, no para darle quimio radio, no, para que le den radioterapia y traten de quitar el sangrado, aunque sea metastásico. Recuerden, la radio y la cirugía en etapas metastásicas, en la mayoría de los tumores, solamente se dan con finalidad paliativa, por dolor, por sangrado, por metástasis en cerebro o en hueso. Pero primeramente finalidad paliativa. Hay una etapa clínica que se escapa a esto. Por ejemplo, hay una etapa que es la etapa clínica 2A1. Van a revisar en qué consiste la etapa 2A1. Porque van a ver que esta etapa clínica es un tumor menos de 4 centímetros, pero no confinado a cervix. O sea, ya se fue más allá, pero sigue midiendo menos de 4 centímetros. Y aquí está a veces mucho la discrepancia. ¿Lo operas o mejor te vas a quimio-radio? Sería como que la etapa clínica que está, depende del cirujano, ¿sabes qué? 2A1, sí mide menos de 4 centímetros, pero ya no está confinado al cervix. ¿Sabes qué? Mejor vete a quimio-radio. O ¿sabes qué? Menos de 4 centímetros, está pegadito al cervix y un poquito infiltrada la vagina, va para afuera todo eso. Tal vez sí pudiera ser quirúrgico. Pero a grandes rasgos, si el tumor mide menos de 4 centímetros, cirugía. Tumor más de 4 centímetros, quimio-radio. O bien, que por ejemplo, invada parametrios, o que invada pared pélvica, o que por ejemplo invada estructuras adyacentes, ¿no? Un 4A. Bueno, pues con eso finalizamos la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a ver, por ejemplo, las adyuvancias. Ok, yo toqué y parecía una etapa temprana. Se operó, se hizo histerectomía y le quitaron también el cervix.
Ay, ya me llegó el reporte de patología. Oye, sí tenían parámetros infiltrados. Oye, ¿sabes que sí tenía ganglios positivos? La adyuvancia en cervix. Van a estudiar eso, la adyuvancia en cervix. Ahí vienen los criterios de Sedlis y los criterios de Peters, vienen en su manual. Chéquenlos, porque así es cuando tú defines la adyuvancia en cervix. No hay neoadyuvancia en cervix, no hay neoadyuvancia. ¿Sí? Todo es directamente tratamiento radical y después la adyuvancia en caso necesario. Bueno, la próxima clase, lean ya los casos clínicos. La próxima clase terminamos cervicuterino, vamos a revisar todavía lo de las adyuvancias, vamos a revisar lo del cribado y lo de la vacunación. Pero esto va a ser muy rápido. Termínenlo de leer y estudiar y la próxima clase ya lo comentamos. Y lo más probable es que ya iniciemos con endometrio y a ver si también terminamos endometrio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno. Pues si no hay preguntas, ¿sí? Disculpe. Adelante. En cuanto al sangrado que nos menciona en las pacientes premenopáusicas o que están iniciando la menopausia, ¿este sangrado se va a presentar varias veces? O sea, ¿va a ser como persistente? Sí, es persistente. Generalmente el cervicuterino sí es persistente. No es de que una vez tuvo sangrado y ya se le quitó después. No, es un sangrado persistente. Okay. Hay personas que dicen, no, todos los días estoy sangrando, doctor, aunque sea poquito, pero todos los días estoy sangrando. Ok, entonces para diferenciarlo del endometrio no va a ser por eso, va a ser por la edad, básicamente. Generalmente por la edad, porque el típico paciente de endometrio es la paciente posmenopáusica, obesa y con sangrado. Esa es la triada del endometrio. Ok. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá no, son pacientes más jóvenes. Ok. Y que probablemente todavía no estén en menopausia, pero están sangrando y que no coincida con su menstruación. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, en caso de que al realizar el tacto rectal haya hemorroides o algún otro tipo de patologías, obviamente estaría contraindicado no ya seguir el tacto rectal. No necesariamente, ¿eh? De hecho, la enfermedad hemorroidal no es como contraindicación del tacto rectal. Las únicas contraindicaciones de hacer un tacto rectal es una, que no tenga ano, otra, que el explorador no tenga dedo, y la tercera es que tengas una neutropenia. Pacientes neutropénicos no les puedes hacer tacto rectal, y más si tienes una neutropenia febril, no le puedes hacer tacto rectal. Hay mucho riesgo de una colitis si haces eso, o hiperforación. Pero en cualquier otra situación, aunque tengas enfermedad hemorroidal, no es contraindicación de hacer un tacto rectal. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Dale, vayan estudiando. Gracias, doctor.